Entonces ya sabemos que siempre en el resultado debe de cumplirse que no haya exponentes negativos, que los exponentes no sean fracciones impropias, que no haya raíces en el denominador, que esté racionalizado el radicando, que esté factorizado, que estén realizadas todas las operaciones y que en algunas ocasiones se utilicen propiedades de los logaritmos. No siempre, todo depende. Bueno, discúlpeme tantito. Acuérdense que las fórmulas ya me las sé, ya me sé todas las fórmulas a estas alturas. La primera fórmula que voy a estar viendo es la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia, donde si se dan cuenta la base es una función y el exponente es un número, es un coeficiente. Por lo tanto el resultado es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Esa es la primera que voy a estar utilizando. La siguiente es la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia, pero ahora se intercambian las situaciones, porque lo que voy a tener es que la base es una constante. Por lo tanto, esa derivada va a ser la misma potencia multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Y la última va a ser la derivada con respecto a la variable independiente de otra potencia, pero esa potencia es una función elevada a otra función. La fórmula que voy a utilizar ahí es la combinación de estas dos. O sea, primero voy a escribir la de arriba, y la de arriba menciona que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Fíjense cómo las nomenclaturas cambian, pero el concepto es el mismo, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Esa va a ser la primera parte. Cambian las letras porque son conceptos diferentes, más la misma potencia multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Entonces, las fórmulas para la derivación de exponenciales solamente son 3. Recuerden que va a haber un caso especial donde hablamos que es el número Neper, pero el número Neper es una constante, por lo tanto se va a utilizar esta fórmula. Con lo único que hay que agregar es que el logaritmo neperiano del número Neper, esto me va a dar por resultado a la unidad por definición de exponente. Recuerden, por definición de logaritmo. Recuerden que la definición de logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente. Como estas coinciden, como esas bases coinciden, el único resultado es el exponente. Recuerden que el logaritmo neperiano es logaritmo base E, por eso el logaritmo neperiano del número Neper es 1 por la definición de exponente, por la definición de logaritmo, perdón. Si aquí el exponente hubiera sido un 3, pues el resultado es 3. Todo depende, ¿no?, de lo que tenga en cada una de lo que voy a resolver. Entonces, si voy a derivar, lo primero que me debo de dar cuenta es cuáles son las operaciones que están aquí involucradas. Y si ustedes observan, la operación más importante es la multiplicación. Como es una multiplicación, necesito escribir el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Obviamente hay que considerar que tengo potencias, y entonces, además de derivar, lo que voy a estar haciendo también va a ser utilizar leyes de los exponentes. Leyes de los exponentes. Es más, con la finalidad de irme más despacito para que vayan viendo todos los pasos, vamos a empezar con leyes de los exponentes, aunque ya pude haber derivado desde el principio, ¿no? Y si aplico solamente leyes de los exponentes, entonces la función que depende solamente de la variable z es una z elevado a la raíz de 5, pero sabemos que la raíz de 5 es 5 elevado a la 1/2. Acuérdense que cada uno es el exponente de cada cual, así que vayan escribiendo adecuadamente, si no va a haber algunos problemillas. Y luego multiplicado por un 5 elevado a la z, pero como tiene una raíz, sabemos que por leyes de los exponentes, también esa z está elevado a la 1/2. Entonces fíjense cómo está la base, el exponente de la primera base y el exponente del exponente. Pero simplemente eso te lo marca leyes de los exponentes y pues no hay ningún problema, ¿no? Ahora sí, ya que hicimos eso, vamos a proceder a derivar, acordándonos que todo va a partir de la primera derivada referida a la multiplicación. Entonces, derivemos utilizando la fórmula de la multiplicación. Y la fórmula de la multiplicación menciona que debo de escribir el primer factor. Entonces vamos a empezarle.
la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es el primer factor, que es este, y el primer factor es una z elevado a la 5 elevado a la 1 medio por la derivada del segundo factor. Pero si ustedes se dan cuenta, el segundo factor es una potencia, y en esa potencia yo tengo una base que es una constante. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar va a ser la segunda fórmula. Y la segunda fórmula menciona que primero hay que escribir la potencia, multiplicarla por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del exponente. Por lo tanto, escribo la potencia tal cual está, no le cambio nada, la multiplico por el logaritmo neperiano de la base, que es el número 5, y la multiplico por la derivada de z a la 1 medio. Pero z a la 1 medio es la primera fórmula, porque tengo una función elevada a un número. Por lo tanto, esa derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Pero el exponente menos 1 es menos 2 medios, y por ley de la resta sabemos entonces que eso es z a la menos 1 medio, multiplicada por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ya, eso fue el primer factor por la derivada del segundo factor. Dime. Entonces, yo lo que acabo de hacer fue el primer factor por la derivada del segundo factor. Pero ahora me falta el segundo factor por la derivada del primero. Entonces aquí es más el segundo factor, que es todo este, que es 5 elevado a la z a la 1 medio, por la derivada del primer factor, que es este. Pero esa que está ahí es la primera fórmula. ¿Por qué es la primera fórmula? Pues porque es una variable elevado a un número. 5 a la 1 medio es raíz de 5. Y raíz de 5 es un número que aproximadamente es 2.4184, etc. Es un número. Por eso se parece a la primera. Y por lo tanto, la derivada es el exponente, y el exponente es 5 a la 1 medio, multiplicada por la base, donde la base es la z, elevado al exponente, que es 5 a la 1 medio, menos 1, por la derivada de la base. Y la base nada más es una letra, entonces es por la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y ya tengo toda la derivada completa. No se parecen porque son elementos diferentes. Necesito entender qué quiere decir cada elemento. Y entonces, una vez que ya derivé, acuérdense que la derivada siempre la hacemos en un solo paso. Ya lo que sigue entonces es la factorización. Y la factorización siempre es por máximo común divisor. Entonces voy a factorizar utilizando máximo común divisor. En la mayoría de las ocasiones es máximo común divisor. A veces cambia, generalmente no. Y entonces acuérdense que el máximo común divisor obedece a los factores que son comunes, a las bases que son comunes. Entonces vamos a detectar las bases comunes. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una z elevado a la 5 a la 1 medio. Y si le buscan en el otro aquí parece estar, pero no está tal cual porque aquí es menos 1. Y entonces, para que yo pueda factorizar, vamos a cambiarle, y en lugar de factorizar, lo primero que voy a hacer para que se vea más esta parte, vuelvo a repetir, esto ya es mucho de álgebra. Para que se vea esta parte, en lugar de factorizar, lo que voy a hacer primero es aplicar ley de los exponentes. Recuerden que la ley de los exponentes se aplica de ida o de vuelta. Es decir, si yo tengo una base elevado a un exponente entre otra base elevado a otro exponente, el resultado es la misma base elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. Si ustedes observan, esto que está aquí es esto que está aquí. Por lo tanto, todo esto yo lo puedo escribir como una división de dos potencias. Estoy aplicando la ley de los exponentes. Y entonces vamos a escribirlo, solamente voy a aplicar leyes de los exponentes para no saturarlos tanto de información. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente, únicamente aplicando leyes de los exponentes, me va a quedar z elevado a la 5 a la 1 medio por un 5 elevado a la z a la 1 medio por un logaritmo neperiano de 5 por 1 medio por z a la menos 1 medio. Lo único que estoy haciendo es aplicar leyes de los exponentes.
Sabemos que este con este me da la unidad, por lo tanto no hay mucho que hacer. Este con este me da la unidad. Y en el siguiente me va a quedar más 5 elevado a la z a la 1 medio por 5 elevado a la 1 medio. Dime. Y entonces, si se dieron cuenta, todo quedó igual. Lo único que cambia es este. Aquí es donde voy a aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes me menciona que esto va a quedar como una división. Una división del minuendo. El minuendo, si se dan cuenta, queda en el numerador. O sea, van a escribir una z elevado a la s a la 1 medio. Y este menos 1 pertenece al que está en el denominador. O sea, que les va a quedar una z a la 1. Insisto, estoy haciendo la resta de los dos exponentes, por eso me queda z a la 1 medio menos 1, y estoy aplicando la ley de los exponentes, pero podríamos decir que ahora le estoy explicando de una manera diferente a como generalmente la aplico, ¿no? Bueno, y ya, lo único que hice, vuelvo a repetir, fue leyes de los exponentes, no hice otra cosa, solamente para que lo vieran, ¿no? Y entonces, dime. 27. Ok, entonces aquí vamos a aclarar. Acuérdense que nunca ha habido una S, ¿eh? Pero yo como mis 5 los hago muy feos, pues parece que este es S. Pero recuérdense que este es un número 5 y este también es un número 5. Tengan cuidado con eso porque yo soy el primero que sufre con esas situaciones que confundo mi S con el 5, ¿no? Tengan mucho cuidado, por favor. Bueno, entonces ahora sí, ya me voy a hacer la factorización por máximo común divisor. Y entonces voy a factorizar por máximo común divisor. Y acuérdense que el máximo común divisor obedece a los factores comunes. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente es esta z elevado a la 5 a la 1 medio es la misma z que tengo por aquí. Ese es mi primer factor común. Como es factor común, ese va a formar parte del máximo común divisor. Por lo tanto, escribo z elevado a la raíz de 5. ¿Por qué ya estoy escribiendo la raíz? Porque ya voy en el resultado. Y en el resultado ya es necesario no escribir números racionales, sino estar escribiendo la respectiva ley. Bueno, le sigo a ver si hay otro factor común. Si ustedes le buscan otro factor común, aquí tengo un 5 elevado a la z al 1 medio. Y aquí también tengo el mismo, por lo tanto tengo otro factor común. Como tengo otro factor común, vamos a escribir el 5 elevado a la raíz de z. Esos dos son factores comunes y por eso forman parte del máximo común divisor. Vamos a ver si hay otro factor común. Si busco otro factor común, pues resulta que aquí tengo una z, pero aquí tengo otra z. Pero si ustedes se dan cuenta, no es factor común, porque este está en el numerador y este está en el denominador. Como no son factores comunes, yo no puedo pensar directamente en escribir el factor común. Sin embargo, la base sí es una base común, por lo cual escribo la base común y me voy al concepto de máximo común divisor. Y si ustedes se acuerdan, el máximo común divisor debo de escribir el exponente. En máximo común divisor debo de escribir el exponente mínimo. Por lo tanto, entre este exponente que tengo aquí y este exponente que tengo aquí, ¿cuál es el exponente más pequeño? 42. Recuerden que aquí tengo un z a la 1 en el denominador, pero no puede estar en el denominador. ¿Por qué no puede estar en el denominador? Porque este está en el numerador. Las dos tienen que estar en el numerador. Y por lo tanto, esta, por propiedades de los exponentes, me queda como z a la menos 1. Y este z a la menos 1 es más pequeño que el z a la menos 1 medio. Pero eso es porque yo ya me sé las propiedades de los exponentes. Entonces el máximo común divisor me está pidiendo que también esté considerando la propiedad de los exponentes. Y entonces ahora sí, vuelvo a repetir, como estoy calculando el máximo común divisor, el exponente más pequeño entre z a la menos 1 medio y este z a la 1 que está en el denominador, pues el exponente más pequeño es z a la menos 1. Y ese que está ahí es el máximo común divisor. ¿Sale bien? Una vez que ya calculé el máximo común divisor, recuerden que el máximo común divisor obedeció a los factores comunes
y obedeció a la base común con el exponente más pequeño. Tiene esas dos situaciones el máximo común divisor. Entonces, ahora el concepto es dividir. ¿Qué es lo que van a dividir? Pues hay que dividir todo este término entre el máximo común divisor. Vamos a ir haciendo la división pedacito por pedacito para que lo vayan detectando y para que se den cuenta cuáles son las consideraciones a tomar, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este entre este, como es el mismo, me da la unidad. Ese no hay pleito. Este entre este, como es el mismo, es la unidad y no hay ningún problema. El detalle es la división de lo que me sobra, que es eso que estoy poniendo allí en el círculo. Y entonces me voy a empezar a hacer la división con respecto al orden de los términos. O sea, primero divido signo entre signo. Si dividen signo entre signo, pues se van a dar cuenta que hay un signo positivo y entre el positivo sigue siendo positivo. Luego me voy con el coeficiente. Este coeficiente es un medio. Un medio dividido entre el coeficiente que está aquí y que es el número 1, aunque no esté escrito, pues sigue siendo un medio. Por lo tanto, el coeficiente es un medio. Luego me voy con la variable, que ahí viene la parte interesante. Si ustedes dividen esta variable entre esta variable, hay que aplicar leyes de los exponentes. Eso está dentro de la factorización. Por lo tanto, leyes de los exponentes menciona que tienen que dividir z a la menos un medio dividido entre este máximo común divisor, que es z a la menos 1. Y si ustedes se acuerdan, lo que hay que hacer es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Pero el exponente del denominador es menos 1. Por lo tanto, aquí les queda más 1. Pero recuerden que ese más 1 en realidad son 2 medios. Por lo cual, menos 1 medio más 2 medios es la ley de la resta y les queda el exponente positivo y el exponente que les queda es z a la 1 medio. Ahí es donde es importante que tengan bien presente la ley de los exponentes. Luego vienen las funciones logarítmicas, que es logaritmo de 5, y por lo tanto logaritmo de 5 entre un 1 que está acá, pues sigue siendo logaritmo de 5, y entonces aquí escribo por el logaritmo neperiano de 5. Y ya hice la división del primer término entre el máximo común divisor. Ahora vamos a hacer la división del segundo término entre el máximo común divisor. Acuérdense que hay que dividir elemento para que estén detectando qué es lo que estoy haciendo. Entonces, si comienzo dividiendo signo, aquí tengo un signo positivo. Entre otro signo positivo, pues sigue siendo signo positivo. Por lo tanto, aquí les escribo un más. Luego, divido este que está aquí entre este que está aquí, que me da la unidad. Este que está aquí entre este que está aquí, que me da la unidad. Esos son los factores comunes. Pero ahora me hace falta dividir el coeficiente. Si se dan cuenta, este es el coeficiente. Y 5 a la 1 medio entre un 1, que es el coeficiente, pues resulta que sigue siendo 5 a la 1 medio. Y sabemos que 5 a la 1 medio es raíz de 5. Y por último, hay que dividir la variable. Acuérdense que la variable es z a la menos 1. Dividido entre z a la menos 1, como es la misma, me da la unidad. Y la unidad por raíz de 5 sigue siendo raíz de 5. Por lo tanto, ya terminé con la factorización. Y ahora la pregunta 27. es, dime 27. Ya me dijo su compañera que este a la 1 medio ya lo puede escribir como raíz. Sí, esa es la primera parte de mi pregunta. Les pregunto, ¿este resultado que está aquí ya lo puedo dejar así? Ya saben que ese no. Dime 42. Ok, entonces ese resultado que está ahí todavía no está bien porque hay 3 situaciones. La primera situación, ya me lo había mencionado su compañera, no puedo dejar z a la 1 medio, ahí debo escribir raíz de z. Siguiente situación, no puedo dejar un signo negativo, por lo tanto voy a aplicar propiedades de los exponentes. Y la siguiente es que si se dan cuenta, este es un número racional y este es un número entero. ¿Cómo sé que es racional? Pues porque está en 1 medio. Por lo tanto hay que agregar aquí un 1 para poder realizar la operación. Entonces el resultado todavía no está bien. Acuérdense que hay que cumplir con los estándares para dar el resultado, ¿eh? O sea, la derivada es muy rápida, pero lo que lleva más tiempo es llegar al resultado óptimo. Entonces lo que voy a aplicar es precisamente leyes de los exponentes para que no me quede el exponente al 1 medio. También voy a aplicar propiedades de los exponentes porque necesito escribir de otra manera ese exponente que es este a la menos 1. Y además de eso necesito
hacer la suma de números racionales. Y ahora sí, aplicando todo eso, me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente es, primero dividir el coeficiente. Obviamente aquí todavía no tengo ningún coeficiente, entonces no puedo escribir el, no tengo coeficientes, entonces me voy a la variable, y la variable es z a la menos 1, pero aplicando la propiedad, entonces me queda 1 entre z, ya va la variable. Luego van las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son estas dos, porque hay una base con exponente. Por lo tanto, primero escribo la variable elevado a un número, porque fue lo primero que aprendí, y luego escribo el número elevado a la variable, porque fue lo segundo que aprendí. Y ahora voy a hacer la suma de números racionales. Y la suma de números racionales necesito calcular el mínimo común múltiplo. Me doy cuenta que el único denominador es el número 2, por lo tanto el mínimo común múltiplo es el número 2. Y entonces lo que hago es este mínimo común múltiplo entre este denominador me da la unidad, y la unidad por el de arriba, pues me queda lo de arriba, o sea, me va a quedar la raíz de z por el logaritmo neperiano del número 5, más, y hago lo mismo, divido el mínimo común múltiplo, que es el 2, lo divido entre este 1, 2 entre 1 me da 2, y 2 por el de arriba, pues me va a quedar un 2 por raíz de 5. Y otra vez vuelve la pregunta, ¿ya acabé o todavía no? ¿Y por qué? Lo que hace falta es acomodar a manera de término. ¿Por qué hay que acomodar a manera de término? Pues porque siempre debe de estar acomodado a manera de término. No es un berrinche, sino es como se deben de dar las cosas. Es como cuando nos vestimos, ¿no? Primero va la ropa interior y luego va lo demás. Este 2 es un factor común. ¿Por qué? Porque está dividiendo a todo y está multiplicando a todo. Por lo tanto, el 2 tiene que ir al principio porque es un coeficiente. Luego tiene que ir la variable, que es 1 entre z. Luego debe ir la función exponencial. Sabemos que la primera que aprendimos es z a la raíz de 5. La segunda que aprendimos es un 5 elevado a la raíz de z. Y luego viene esta otra función exponencial, que es una suma. Y hay que acomodarla. ¿Cuál va primero? ¿Va primero este sumando o primero este sumando? Pues el primer sumando es este, el que va primero. ¿Por qué va primero? Porque este tiene una variable y este no tiene variable. Eso quiere decir que sí, efectivamente va ese primer sumando. Sin embargo, tiene que ir primero el coeficiente. Y ustedes saben que aunque sea una función logarítmica, como es el logaritmo de un número, el resultado es un número. Entonces tiene que ir primero la función logarítmica, que en realidad es un coeficiente. Y ese coeficiente va a multiplicar a la raíz de z. Fíjense cómo estoy escribiendo ahí logaritmo de 5 entre paréntesis. ¿Por qué lo escribo? Porque si no lo escribiera así, pareciera que el argumento es todo este, y no es cierto. Ahí estoy multiplicando primero el logaritmo natural de 5 por la raíz de z. Ahí sí es necesario escribir el paréntesis para que no se confunda con un argumento. Y luego le voy a sumar que este es una constante. Acuérdense, primero van los términos con variable y luego van los términos con constante. Por eso aquí va un 2 por la raíz de 5, se cierra el paréntesis y ahora sí, ya tengo el resultado adecuado. Entonces, de aquí, lo más